Bien, pues a propósito de las fechas y las festividades muy peculiares en México acerca de pues del Día de Muertos, ¿les parece a ustedes que la manera en la que afrontamos la muerte o en la que celebramos o festejamos estos días es una manera de aceptar la muerte o más bien tiene que ver con la negación hacia la misma? Hablando de la cultura mexicana en particular, que somos, solemos decir que nos burlamos de todo, ¿no? O que tomamos con alegría todo. Pero si vemos el trasfondo, siempre es una parte de negarlo, como de hacerlo visible pero no visible, ignorarlo un poco. Ok. Sí, yo creo que, bueno, si nos vamos a la parte cultural y aterrizándola aquí en México, en el tema es muy rico, ¿no? Y muchas de las tradiciones que actualmente se manejan vienen desde muchísimos años atrás, ¿no? Incluso desde nuestros antepasados. Y ya se han mezclado con diferentes formas de pensar, diferentes etnias, eh, y también tiene que ver cómo es esta parte de las tradiciones tomó un aspecto diferente sin perder la esencia de nuestros antepasados cuando llegaron los españoles, ¿no? Se siguen conservando ciertas cosas todavía desde la época prehispánica, hablando culturalmente, ¿no? Y a la llegada de los españoles y la adopción del cristianismo, ¿no? Entonces, cuando llegó el cristianismo aquí, fue un choque completamente de ideas, ¿no? De culturas, y más adelante pues la imposición, ¿no? De una religión y de una forma de pensar. Y creo que desde ahí ya muchas a lo mejor de esas creencias que se tenía acerca de lo que es la muerte han cambiado o se han conjugado con esas nuevas creencias que se nos impusieron en algún momento, ¿no? Sí, claro. Yo considero que más que una forma de aceptar la muerte, es más bien como ese intento por aceptarla, que al final en el fondo tiene pues la negación. Porque como ustedes lo dijeron, esto no es algo nuevo. Desde las culturas prehispánicas ya teníamos pues muchas formas de abordar la muerte, ¿no? Y pues yo creo que en el fondo lo que hay detrás de todo esto tiene que ver con la angustia de no saber qué es lo que va a pasar cuando el cuerpo perezca. En este caso, porque ya ahorita podremos a lo mejor platicar de eso, desde la concepción a lo mejor de las religiones o de las antiguas culturas prehispánicas, cómo, cómo lo abordaban, pero al final pues es un hecho que todos hemos percibido en algún momento, pues como un cuerpo deja de existir, ¿no? Es algo que no se puede negar. Y habría que preguntarnos también, por ejemplo, si esta concepción de la muerte, muy característica de los humanos, esta conciencia de la muerte, tiene que ver con una cuestión nata, porque yo no he visto, por ejemplo, que un niño de 3 años, 4 años se plantee la posibilidad de morir a menos que ya haya tenido una experiencia previa con la muerte, ¿no? En el caso de las mascotas, por ejemplo, o de algún familiar muy cercano. Entonces eso nos habla de que pues al final pues también las diferentes concepciones que podamos tener de la muerte pues tiene que ver con una cuestión cultural, que como ya lo mencionaron ustedes. Que tiene que ver más con cómo se percibe exactamente la muerte, porque hablabas precisamente sobre que genera o puede generar angustia. Y si tomamos como referencia de un niño no va a sentir angustia. Incluso ni siquiera sus actos no van a ser pensando en que se puede hacer daño. Y tampoco piensa en que puede morir. Sin embargo, nosotros actuamos todo el tiempo con temor a que se puede morir.
y pareciera que planeamos la vida para Evitar la muerte. para evitar la muerte. Aún así, aunque digamos que es algo natural, que tiene que pasar y que se vive día con día, pero es tanta esa negación que incluso cuando alguien muere, sea familiar, sea conocido, etc., nos aferramos a decir es que, pues, de acuerdo a lo que crean, ¿no? Se lo llevó Dios, o estaba muy joven, todavía tenía muchas cosas que hacer. O está de viaje, ¿no? En algunos casos. Vuelo alto, ¿no? Entonces, Está en un lugar mejor. pero es una forma de negación, porque el hecho es que, pues, físicamente su cuerpo ya no está. Sí, bueno, aquí entran varias cosas, ¿no? Y también tiene que ver con las creencias, ¿no? Como por ejemplo estar en un mejor lugar. A lo mejor ese comentario se hace en base a una creencia religiosa, ¿no? Donde a lo mejor la persona, a lo mejor físicamente ya no está, pero a lo mejor su espíritu, su alma, se fue al Valhalla, ¿no? Al cielo, dependiendo de la religión que sea, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver mucho la parte de cómo vemos o cómo concebimos la muerte, porque somos personas con apego, ¿no? Entonces, al no aceptar a lo mejor la muerte de alguien, algún familiar, algún ser cercano o alguien querido, incluso hasta las mascotas, ¿no? Yo hace poquito tuve un episodio con Momo, ¿no? Mi perro. Uh-huh. Y me costó trabajo, ¿no? Y eso que dices, es un animal, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un vínculo muy fuerte, se genera, yo creo que ese apego, y verdaderamente yo siento que eso es lo que cuesta trabajo aceptar, ¿no? Como hay un apego tan cercano, es difícil desprenderte de, ¿no? Cuesta trabajo asimilarlo, y lo hablo por experiencia propia, ¿no? Sí, aquí hay algo interesante, rescatando lo que decías acerca del apego y de cómo nos aferramos a las cosas. ¿Les parecería a ustedes que realmente nos aferramos a la vida? Porque si fuera así, entonces, ¿de dónde surge esa necesidad? Y que lo podemos ver ahorita en diferentes culturas, en diferentes tradiciones. ¿De dónde surge esa necesidad de concebir una vida después de la muerte? Como una continuidad de la vida, y que esa se va a dar a través de esta conjunción entre cuerpo y alma, porque lo que es evidente es que el cuerpo deja de existir. Entonces lo único que nos queda es pensar que existe algo más que el cuerpo, que tiene una continuidad, y eso de alguna manera nos ayuda a mitigar un poco la angustia, el miedo, la incertidumbre. Pero al final, desde una concepción religiosa, y podemos analizar cualquier religión, pareciera que uno de los principios fundamentales tiene que ver con la idea de renunciar al cuerpo para atender las cuestiones del alma. Entonces, ¿no parece un poco contradictorio eso? Porque renunciamos al cuerpo, renunciamos a esta vida en muchos sentidos para cuidar, para abordar cuestiones que tienen que ver, como decimos muchas veces, con el más allá. Con la conciencia, ¿no? Por ejemplo. Sí, que tomando de referencia eso, si tomamos en cuenta la cultura prehispánica, por ejemplo, los toltecas, los mexicas, para ellos era un honor morir. Porque, y al morir era en donde su alma o su espíritu entraba a la inmortalidad. Y si lo vemos en el cristianismo, es donde te separas del cuerpo y el alma va a su origen natural, con Dios. Y así lo podemos ver, por ejemplo, con el judaísmo, o los islam, o el Buda, donde el budaísmo pues habla precisamente donde realmente nunca mueres, porque todo el tiempo estás reencarnando. Entonces tu espíritu y tu alma prevalece todo el tiempo. En el islam, por ejemplo, es tomar un descanso eterno, desapegarte precisamente de todo el mundo terrenal, de tus tareas,
de lo material y entrar en un descanso eterno. Pero si tomáramos como ejemplo todas estas, todas van directamente a lo mismo, en desapegarte del cuerpo, del mundo terrenal, y elevarse al conocimiento y en este caso, a un Dios supremo. Entonces, si vemos así, pues realmente la vida o no jamás morimos. Y muchas veces desde ese punto de partida, y muchas veces jamás vivimos, porque todo el tiempo nos estamos enfocando en una cuestión más espiritual, entre comillas, porque al final, si analizamos en esencia las filosofías o las ideologías o los principios fundamentales de todas las religiones que tú mencionaste, todas tienen esa idea como de la eternidad y como esa promesa de que algo mejor viene después de esta vida terrenal. Pero entonces, ¿qué sentido tendría todo esto? O sea, ¿qué caso tendría todo esto? ¿Cómo deberíamos de abordar esta vida, ya sea una experiencia terrenal o material o no? ¿Cómo deberíamos de abordarla? Porque al final a mí me parece que la muerte, aunque es uno de los principios que más angustia nos generan y que más miedo nos generan, pues también es ese ingrediente secreto que le da sentido a la vida. Porque si fuéramos inmortales no nos preocuparíamos por nada de esto. O sea, en realidad no buscaríamos hacer nada que pudiera trascender, no buscaríamos hacer nada que pudiera ser significativo, que pudiera dejar un legado. Mucho de esto no tendría sentido, el tiempo no tendría valor porque sería infinito. Y precisamente la idea de nuestra propia finitud, de saber que todos somos seres para la muerte, como lo conciben los filósofos existencialistas, por ejemplo, pues nos hace valorar cada segundo o cada minuto que nosotros pasamos en esta vida, ¿no? Tiene que ver también como lo vemos nosotros, ¿no? En un diario vivir, lo acabamos de mencionar, ¿no? O sea, sí se vive siempre en incertidumbre, siempre hay miedo, ¿no? A la muerte, miedo a morir. Y muchas de las veces ese miedo es el que impide que nos desarrollemos, ¿no? Cuando debemos de cambiar, ¿no? En lugar de miedo a morir, pues deberíamos de perder el miedo a vivir, ¿no? Y las cosas cambian cuando empiezas a ver, digo, a lo mejor se va a escuchar muy motivacional si ustedes quieren, pero las cosas cambian cuando empiezas a ver de manera positiva la vida, ¿no? Tu diario vivir, tus actos y a las demás personas. Sabemos que vamos a morir físicamente. Cada una de las religiones, como ya se mencionó, nos promete incluso hasta la liberación, ¿no? El librarnos de pecados y demás, cuando nuestro cuerpo físico muera, ¿no? Y ahora bien, ya se tiene una creencia y entrando más a lo mejor en terrenos, si ustedes quieren, espirituales, ¿no? Se dice que muere nuestro cuerpo, ¿no? O sea, muere el recipiente que aloja nuestra conciencia, ¿no? Entonces, y también tiene mucho que ver con la parte que comentabas hace rato, muy de la reencarnación, ¿no? Porque se dice que si nuestro cuerpo muere y regresa a su origen, la conciencia también, y está ahí como si fuera un pozo de agua en donde puedes llegar y puedes hacer esto y otra vez recopilar toda esa información que en su momento recopilaste en una vida, ¿no? Pero bueno, es algo que es difícil de creer y bueno, no es como que se haya comprobado, ¿no? Entonces se sigue quedando igual en una promesa y muchas de las veces dentro de nosotros, ¿no? Si creemos en algo, pues nos podemos guiar por ello. Sí, y que realmente, como decía, bueno, retomando un poco lo que decía Abraham, si tiene sentido, realmente pues nada tiene sentido. Absolutamente nada, porque voy a morir. Entonces, al final pues no importa lo que haga,
nadie se lleva nada, y yo recuerdo mucho, hablando precisamente de lo que tú decías, cómo nos apegamos a las personas, a un vínculo. Yo recuerdo mucho una vez estaba en Oaxaca, en una playa virgen, estaba yo solo. Yo lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida. Y en ese momento, me acuerdo que yo me senté y por un momento pensé, si desapareciera en este momento, si yo muriera, nadie se daría cuenta. Y todo seguiría exactamente igual, absolutamente igual. Nada cambiaría. Y así es. ¿Por qué siempre decimos, ay, yo no sé qué haría sin esta persona, yo no sé qué pasaría si un día mis papás me faltan? Realmente, y ya lo hemos dicho al universo, pues no le interesa nuestros intereses o lo que pensemos. Sigue su curso. Sigue absolutamente el curso, y si lo vemos desde científicamente, pues realmente somos parte de la naturaleza. Siendo parte de la naturaleza, pues jamás morimos. Somos materia, ¿no? Somos materia porque la energía pues nos Transforma. solo se transforma. Entonces, y precisamente hablaban las culturas prehispánicas que pues decían que el dios se comía tus huesos y tu carne para alimentarse y dar vida nuevamente. En este caso pues Describiendo el proceso biológico, ¿no? Biológico. Con otras palabras. entonces realmente, ¿dónde surge aferrarnos precisamente a la vida? ¿Y de dónde surge este miedo a morir? Y que también, como decía Fabián, realmente es un miedo a vivir porque no vivimos con plenitud. Sí, pues es una cuestión cultural. Al final, todas las creencias que se tienen acerca de la muerte no son naturales, sino que son aprendidas. Porque dependiendo la cultura, dependiendo la tradición, dependiendo de la religión, puede cambiar de manera radical. Ya veíamos que había culturas en donde morir era un honor. Morir en guerra podía ser uno de los principales honores. Los kamikazes, ¿no? Los vikingos, en muchas tradiciones, incluso los aztecas, ¿no? En el juego de pelota, los que ganaban pues eran los sacrificados. Pero al final, estoy de acuerdo contigo, yo creo que nada tiene sentido, pero no se trata de entonces decir, bueno, si nada tiene sentido, entonces ya no tiene caso hacer nada y sí, ¿no? Pues mejor ya pues termino con mi vida o dejo de atender las cosas del mundo, las cosas de mi vida y demás. No se trata de eso, sino más bien una vez que nosotros reconocemos que en realidad nada de lo que nosotros podamos hacer en esta vida tiene trascendencia, pues simplemente vivimos la vida, como tú dijiste, tal y como viene, o sea, en su curso natural. Y cuando nosotros reconocemos eso, nosotros aceptamos eso, entonces ya no vivimos para una creencia, para una religión, para una tradición, ya no vivimos para atender cuestiones del alma, ¿no? Con la esperanza de recibir una recompensa o una promesa, sino que más bien podemos afrontar la vida con todas sus desencantos, con todas sus virtudes, con toda su belleza y simplemente disfrutar esta experiencia, ¿no? Sí, que no creo que realmente haya un desencanto en vivir. Y no sé, por ejemplo, no sé si realmente sea un miedo a morir o simplemente el miedo a perder algo que para empezar no nos pertenece, pero ni siquiera es en nuestra propia muerte, porque por ejemplo tenemos el miedo a perder a nuestro círculo, a nuestros seres queridos, pero si lo vemos así, el día que yo muera pues ni voy a sentir nada, ni me voy a dar cuenta, o sí, no sé, pero
Sin embargo, pues mi círculo es el que va a estar triste porque sienten que perdió algo, cuando realmente no se pierde nada. Sí, son muchos factores, ¿no? Entra... Y que la gente podría decir es que a lo mejor pues no has tenido una pérdida o demás. Las he tenido, las hemos tenido, pero es parte del proceso natural y como decía Abraham, es llegar a aceptar que es parte de la naturaleza, es un ciclo y no te aferras a eso. Y entonces a partir de ahí pues surge todo este dolor, la angustia. Sí, 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 porque yo creo que la muerte desde una perspectiva humana puede llegar a ser muy cruda, muy... No sé, no sé si lo han experimentado alguna vez, cuando muere alguien en una comunidad, por ejemplo, en un rancho, en donde, pues de alguna manera el duelo, el pesar solamente es como de sus familiares, en donde no hay como una trascendencia social como solemos concebirla, tan importante como que digas, a eso me refiero, como que digas, ay, este era una persona famosa por esto, esta fue una persona que, mira, fundó esta empresa, hizo tal proyecto, colaboró en tal cosa. Y que generalmente estamos hablando de, bueno, en este ejemplo me estoy refiriendo como a alguien de un origen muy humilde, como solemos decir culturalmente, ¿no? Y todo ese ritual que se hace en torno a la muerte. Yo lo he llegado a experimentar, me parece a veces como si no tuviera mucha trascendencia ese mismo acto, porque como tú lo dijiste y que puede ser cruel, pero eso va a aplicar en mí, va a aplicar en todos nosotros. Cuando nosotros moramos, nos van a recordar por un tiempo, y eso las personas más cercanas, y después se van a olvidar de nosotros en cierto sentido, ¿no? O a lo mejor en otras generaciones, y la vida va a seguir su curso, o sea, al final no se va a perder mucho, no se va a perder nada, ¿no? Pero bueno, es curioso, ¿no? Bueno, partiendo de ello, pues también es interesante porque posiblemente eso es lo que le da sentido, ¿no? O puede ser un sentido muy interesante, porque a partir de ahí, ¿quién verdaderamente muere? El día que dejes de estar en los pensamientos, en el recuerdo de alguien, es cuando verdaderamente una persona muere, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos para dejar huella y hacemos algo trascendental, por así decirlo, algo importante, yo creo que nunca podríamos morir porque se podría quedar en un video, en un libro, en un podcast como este, ¿no? A lo mejor en una enseñanza, una forma de vivir, una alternativa a la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? A la forma en la que nos movemos dentro de una sociedad en donde la mayor parte se mueve por la parte económico-material. A lo mejor el compartir nuevas ideas, el hacer algo trascendental, algo diferente que haga que verdaderamente no mueras y siempre sea recordado. Sí, sí, y quizás eso en un sentido idealista, porque es lo que Sí, platicábamos claro, antes así de salir al aire, ¿no? Que pues la muerte muchas veces se romantiza y se tiende a idealizar, eso es bien sabido. Por ahí escuché una frase una vez que pues me pareció un tanto cruel, un poco sarcástica, pero a la vez también muy cierta, que decía que aunque no lo creas, todo el mundo tiene algo bueno que opinar sobre ti, nada más que están esperando a que te mueras. Sí, es fuerte, pero tiene mucho de real, Sentido. porque se tiende a idealizar. ¿Quién habla mal de los muertos?
difícilmente, ¿no? Cuando una persona muere, entonces ya se idealiza y ahora sí, pues tiende a resaltarse todo eso positivo de la persona, ¿no? Ah, es que era muy amable, era tan servicial, era tan humano. Entonces, en un sentido idealista, sí, pero yo considero desde mi perspectiva que entonces no habría que abordar la vida o no habría que vivir buscando esa trascendencia después de la muerte, sino más bien cómo tú en vida puedes influir o puedes generar un impacto positivo para la vida de otras personas en esta experiencia terrenal, si lo vemos así. Porque ya si nos podemos analizar qué pasa después de la muerte, si la cuestión del alma, del espíritu, de la conciencia, bueno, ese ya podría ser tema para otra ocasión y conocer ahora sí que la perspectiva de cada quien. Pero en este caso entonces más bien cómo nosotros marcamos una diferencia en vida, no después de muertos, porque por ejemplo a mí me decía un amigo siempre me decía que habría que buscar que cuando tú llegues a un lugar la gente te reciba con los brazos abiertos, o sea, que digan, ahí viene tal persona y que diga, quiero estar con él, ¿no? Y a lo mejor no de una manera superficial. Buscarlo o buscar que te sigan o, no. Que sea seguido de manera Yo creo que ahí natural. parte realmente la trascendencia, cuando eres trascendente. Sí, más bien no es la palabra adecuada buscar, creo que no va por ahí, más bien Cuando tienes un magnetismo personal y la gente te sigue por lo que eres y no por lo que tienes. y que tiene que ver cuando eres genuino. O sea, es que en general todos tenemos esa virtud. En realidad todos tenemos esa virtud, pero muchas veces no somos genuinos, más bien fingimos o aparentamos. Pero cuando tú eres genuino, no hay forma de que generes un mal ambiente, por ejemplo, o que puedas ocasionar un daño en las demás personas. Que a mí me parece increíble, retomando un poco lo de cómo, bueno, incluso me molesta, cómo es que precisamente se idealiza y se romantiza la muerte, porque pareciera que cuando mueren la persona se purifica y se condona todo lo que hizo en vida. Que al final no tiene trascendencia, como decíamos, no importa, tiene el sentido o no tiene sentido, pero podría haber sido un mal padre, un mal hermano, un mal hijo, y sin embargo cuando muere pareciera que nada de eso ocurrió. Se absolvieron sus pecados. Y pasa, ¿no? Por ejemplo, pero lo más curioso es que se llenan de virtudes superficiales. Por ejemplo, cuando yo muera van a decir es que era bien trabajador, cuando la verdad es que pues no. Pero es una virtud superficial. Entonces yo recuerdo una vez fui a la casa de una amiga y su papá había fallecido, pero tenían una... Pues no era un padre ejemplar, ¿no? Y recuerdo que había más personas y yo recuerdo que llegué tarde y había una guitarra en la sala. Y pues soy una persona curiosa, empecé a agarrar la guitarra. Entonces sonó la guitarra y me gritaron que dejara ahí, pero era un grito molesto. Y entre voces me dijeron que pues era de su papá, que había fallecido. Pero entonces es donde yo digo, pero pues sí, cuando vivían no tenían una buena relación, no fue alguien significativo, como por qué entonces te aferras a algo que pues no existió, por qué idealizamos, por qué romantizamos esa parte. Yo creo que ahí tiene que ver más con un aspecto emocional, ¿no? O sea, te diste cuenta que a lo mejor, no sé, digo, a lo mejor no por experiencia propia, pero a lo mejor escuchando círculo de amigos o conociendo, cuando se va un ser querido, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces, no, en vida, no tienes como que no te haces el espacio para decirle
cuánto lo aprecias, cuánto lo amas, cuánto lo quieres, y cuando la persona ya se va, cuando la persona, físicamente deja de existir, ahora sí quieres decirle todo eso, pero desgraciadamente ya no se puede. O sea, ya no está consciente. Se lo puedes decir, pero ya no va a estar consciente, ¿no? Por eso se dice que las flores mejoran vida en lugar de que cuando mueras, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso. Una persona que se apega o que se aferra a alguien que ya murió, pues tiene que ver porque a lo mejor trae sentimientos de culpa, trae remordimientos, o simplemente no hizo lo que le correspondía, ¿no? Y que volvemos al inicio de lo que comentábamos, que parte precisamente de una negación, de no aceptar lo que está sucediendo. Claro, y tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Si nosotros nos planteamos o nos hacemos a la idea de no tenerle miedo a la muerte, sino más bien de enfocarnos en que es un proceso natural y que tarde o temprano va a pasar y que tenemos que vivir, yo creo que cambia completamente el sentido, ¿no? O sea, no vives con miedo, no vives con incertidumbre, simplemente aprendes a disfrutar cada momento día a día. Muy bien. En conclusión, Tomando de referencia las culturas prehispánicas, para mí sería tener una vida que sea digna morir. Sí, justo a eso quería llegar. Yo creo que pues la muerte tendría que ser una experiencia realmente extraordinaria y no algo que tengas que buscar o precipitar, porque al final pues todos vamos para allá, ¿no? Pero que el día que ese momento llegue, lo único que tengas por decir sea gracias, un gracias genuino, ¿no? Porque al final, pues yo creo que como conclusión, para mí el miedo surge del no saber qué hay después de la muerte física. Pero, pues para mí, si ya hablamos de que al final somos energía, no hay un principio y no hay un fin. Simplemente es una transformación, pero para mí sin ninguna connotación religiosa. O sea, no hay castigo, no hay nada de eso. Simplemente, pues, como eso que somos, como la conciencia que somos, pues las posibilidades son infinitas. Creo que con eso, pues, más o menos ya digo qué es lo que pienso acerca de la muerte, ¿no? Bueno, ya platicando aquí, complementando lo que han dicho, yo creo que para mí, pues podría concluir como qué es lo que tengo yo para ofrecerle a este mundo, ¿no? Enfocado a la parte, si ustedes quieren, del servicio, ¿no? De aportar algo, que otorgue valor, ¿no? A las actuales generaciones como a las que vienen, a las que ya fueron, pues ni cómo. Entonces, Quizás en el más allá. ¿qué es lo que tengo para darle a este mundo, ¿no? Sí. Y que es que tiene que ser justamente algo que verdaderamente me haga sentir bien, que me haga sentir satisfecho, que me haga sentir pleno, ¿no? Y muchas de las veces no tiene que ver con cosas materiales. Sí. Y pues sí, vivir todo como un ritual. A mí me encantan los rituales. Por ejemplo, no soy religioso, pero sin embargo me encanta, por ejemplo, ahorita pues hacer el altar de muertos, porque al final pues es un ritual. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque al final también creo que es importante mencionarlo. No se trata de decir no tiene caso, no tiene sentido hacer rituales, recordar a los que ya se fueron, a los muertos, como lo quieran llamar. No, al contrario. Más bien yo estoy seguro que el día que falten personas importantes cercanas a mí, las voy a recordar con gusto, con alegría, y voy a hacer lo posible por honrar o seguir honrando a esas personas de alguna forma, pero ya sin ese apego, ¿no? Como a estas cuestiones emocionales, como de el redimir, el remediar
o pagar ciertas culpas, ciertas deudas, o sea, ya no desde ahí, sino más bien desde la alegría de haberlos conocido, de haber coincidido y de haber compartido esta vida.